Buenas, bienvenidos. Hoy vamos a cambiar una guía simple por una guía de rodamientos en un Yar V2 de un M4. Desmontamos el pistolete quitando los tornillos de los extremos. No toquemos el tornillo del medio, que es para ajustar el motor. ¿De acuerdo? Bueno, es muy importante, según vamos desmontando las piezas, siempre recordad ponerlas en un orden lógico a la hora de montarlas. Si tenéis alguna duda a la hora de montar o desmontar, lo mejor que podéis hacer es sacar alguna foto o escribir algún tipo de referencia que luego os guíe a la hora de montar, ¿de acuerdo? Cómo va colocado el motor o cómo van los cables. Como podéis ver, yo le voy a sacar una foto al pistolete, cómo va colocado el motor, en qué posición, es súper importante. Vale, esto os va a salvar de más de un problema, os lo aseguro. Bueno, pues vamos a hacer el cambio. Vamos a hacer el cambio de la guía, porque la guía que trae este Gearbox de Classic Army, no sé si los actuales traerán este tipo de guía, pero esta guía era una guía simple. Y no es que yo juegue mucho en automático, que es donde más se resiente, pero bueno, ya que tenía una guía con rodamientos por casa, pues es una buena mejora. Vale. Estoy sacando el pasador que hay al lado del gatillo y sacamos el otro pasador de la parte trasera cerca del pistolete. Como veis pongo la valleta de limpieza debajo para que cuando saque el pasador no estropear la mesa o lo que tenga debajo. Podéis poner una tabla, pero bueno, el tema de la valleta está muy bien porque como va cediendo según va saliendo el pasador. De acuerdo, tengo un juego de destornilladores de precisión que no están muy bien, que giran sobre sí mismos, son de estos chinorris y muchas veces los utilizo de botero. Bueno, este pasador creo que nunca se había desmontado, este Gearbox. De hecho, cuando lo terminé de abrir vi que la grasa parecía original, una grasa bastante gris y ya algo deteriorada. Y la renové por una grasa de las que suelo utilizar. Utilicé para el Gear la roja de Caldón, de teflón, y luego para la junta una de 6 blanca de litio. Bueno, pues vamos desatornillando la parte de dentro del pistolete después de sacar el motor. Este pistolete dentro debe tener un muelle que es el que le da juego al motor, ¿de acuerdo? Tener cuidado. Por ejemplo, en este pistolete quedó enganchado dentro, no lo tuve que sacar, no me salió. Pero en otro sí que al sacar el motor sale también el muelle. Bueno, después de quitar todos los pasadores y quitar el pistolete, vale. Este es el pasador que va con una Allen. Bueno, como podéis ver, voy dejando las cosas más o menos por orden, lo que os decía. Ahora vamos a poder sacar del low receiver el Gearbox. Esta parte del cuerpo esta parte del cuerpo del M4, la verdad que está bastante bien acabada, ¿eh? El acabado de esta réplica de Classic Army está bastante bien.
y la calidad de los internos, salvo la guía esa que, bueno, en un momento dado es una guía metálica, ¿eh? No es una guía de plástico, es una guía metálica, pero es sin rodamientos. La guía se ve muy sólida, pero sin rodamientos. Los gearbox tienen, este por ejemplo tiene dos tipos de tornillería. La parte superior lleva una tornillería y la parte inferior otra. Ah, yo recomiendo diferenciarla. Bueno, cuando tengo desmontado el gearbox, lo que se hace para que no te salte todo nada más abrirlo, se mete un destornillador por la parte de atrás del gearbox y calcamos con él hacia abajo. Como podéis ver, intenté varios destornilladores porque me gusta que se ajuste bastante al diámetro para que no me vibre luego la guía dentro al sujetarla. Y tuve que acabar metiendo uno de precisión porque era bastante fino el agujero de este gearbox. Vale, calcamos del destornillador, según vamos abriendo, calcamos del destornillador para abajo para sujetar el muelle y la guía, que no salte al abrirlo, ¿de acuerdo? Y luego ya con la mano, con cuidado, sujetando las piezas internas, sacamos el muelle. Bueno, aquí os presento el gearbox. Nada, bueno, la pinta la tiene bastante buena, los engranajes parecen bastante sólidos. Este es el primer muelle que tenemos que soltar antes de soltar ningún engranaje, para poder sacar lo que es el pistón, el tappet plate y el cilindro. Aquí me veis desenganchando el muelle. Son muy útiles las tenazas estas, los alicates de cigüeña. Bueno, y después de desmontar ese muelle que retiene el tappet plate, sacamos todo el conjunto, ¿de acuerdo? Vamos a ir sacándolo por piezas, limpiando la grasa, quitando la grasa que tenía antigua y renovándola, ya que abrimos el gearbox. Lo bueno sería que si tengo pensado cambiar más piezas, cambiarlas toda de una vez y no volver a abrirlo para que la tornillería no sufra y bueno, y en general para que el funcionamiento del gearbox sea lo más preciso posible y no vaya cogiendo holguras. Pero bueno, me calenté un poco por tener la guía ahí y la puse. Ya que lo vamos a abrir, lo vamos a limpiar entero, vamos a sacar todos los engranajes. Cuidado con las arandelas que llevan los engranajes, que pueden quedar pegadas por la grasa a las partes del gearbox, por eso miré ahora la otra tapa, por si tenía alguna. Esas arandelas se llaman sims y su función principal es hacer que los engranajes dentro del gearbox no tengan holgura. El día que montemos un gearbox desde cero, pues os explicaré cómo ajustar estos sims. Bueno, aquí os enseño la guía, la que tiene rodamientos con el culo cromado. Y vamos a ir limpiando todas las partes del gearbox, como son los engranajes y el pistón y el cilindro. También voy a sacar la junta de goma, la voy a limpiar, la voy a volver a engrasar. Lo que no voy a hacer es sacar ni el cableado ni el gatillo, ¿de acuerdo? Porque como solo voy a cambiar la guía, podéis ver que este cambio de guía es una cosa bastante sencilla, tocas bastantes pocas cosas del gearbox. Quizá lo más difícil a la hora de manipular un gearbox de estos es cerrarlo. Y la verdad que estos son los gearbox fáciles de montar. Son con los que estoy un poco aprendiendo, porque tampoco es que sepa mucho de ellos, ¿de acuerdo? Estoy empezando a montar y desmontar mis réplicas. Bueno, pues lo dicho, cuando saquéis los engranajes, como ya están ajustados, procurad no mover las arandelas de sitio, ¿vale? Si por alguna casualidad os fijáis y pensáis que, mira, este engranaje de host tiene dos arandelas por este lado, otra por el otro, no vale, cada gearbox tiene su propio ajuste, ¿de acuerdo? Y dependiendo también de los engranajes que lleve, también puede variar. Así que no penséis que porque veáis las arandelas que voy metiendo,
sería suficiente en vuestro gearbox, ¿de acuerdo? Cuando un gearbox tiene pocas arandelas, tiene holgura, pues la variación del disparo, los FPS y todo eso, pues sí que se nota. Y cuando está demasiado apretado, pues lo que pasa es que se calienta el motor, ¿de acuerdo? Hay que dejarlo a poder ser en su justa medida, pero siempre tirando hacia flojo. Nunca puede quedar apretado porque vaya a empezar a dar el motor problemas. Bueno, retirando toda la grasa de los carriles, de la zona donde están los rodamientos, que en este caso, como podéis ver, son metálicos. Bueno, he hecho el vídeo lo más corto posible en su medida, eh, porque la verdad que el vídeo duraría 1 hora y algo, que es lo que tardé en montar y desmontar el Gear. Pero bueno, veo que es necesario la gran mayoría de las cosas que pongo. Igual hay momentos que puedes decir que no, que son paja, pero para no tener que cortar yo y editar el vídeo cada 5 segundos, puse los trozos un poco más largos, pero de lo más importante. Bueno, aquí os enseño las dos grasas que ya os enseñé más veces. La de teflón, que la vamos a utilizar para los rodamientos y los carriles y los engranajes, y la de litio, que la vamos a utilizar para la junta del pistón, ¿de acuerdo? Este pistón yo le cambiaría la cabeza. Le cambiaría la cabeza por una un poco más consistente, porque el pistón entero es de plástico. Vale, desmonto el tappet play y la cabeza del cilindro la limpio. Vuelvo a engrasar la junta de la cabeza del cilindro para que comprima bien luego, y limpio el cilindro por dentro. Bueno, pues vamos a engrasar la junta de la cabeza del cilindro y vamos a ir montando el conjunto de compresión. Procurad dejar esa ventana en la posición en la que la encontrasteis, que probablemente fuese de lado hacia el carril. Engrasamos los carriles, la zona de los rodamientos, para que los engranajes giren y no rocen en la misma carcasa. Engrasamos un poco el muelle, la guía. No hace falta echar mucha grasa, ¿eh? Uy, pues si coges tú la pizza y una barra de pan, así no bajo yo. Pero como quieras, si no bajo yo en un momento, mi vida. Para ti voy a hacer los canelones esos y para Iago la pizza. Y para mí unos pimientos rellenos. Si prefieres pimientos rellenos, como yo los canelones, no hay problema. Vale, vamos comprobando que los engranajes, los sins, van girando,
Para un truco para que no se caigan, por ejemplo, los ins cuando los tenéis ya montados en el engranaje es echarles un puntín de grasa para que se queden pegados. Vamos a quitar igual los restos de grasa antigua que quedasen por los Venga, anda, engranajes como quieras, y eres muy volver a solito. renovarlos con la grasa roja de Eres muy teflón. solito. Mua. Vale, acordaos siempre de mantener la posición de las arandelas Pues entre una ración nada para más. Y como te no molesta todo el día, perderlas la dejo para ti, yo como 500, que y no que son nada. luego el conjunto no quede bien armado. Bueno, comprobamos que gira bien. Bueno, aquí veis cómo utilizo la grasa roja de teflón para engrasar las partes de mayor rozamiento de la transmisión. Es una grasa bastante consistente que se queda en el sitio con facilidad, así que vais a tener que moverla un poco con los dedos, ¿de acuerdo? Y luego incluso cuando tengáis el sistema montado, hacéis girar un par de veces los engranajes antes de colocar el pistón y así dejáis repartida la grasa. Vale, cuidado con esta piecilla que pongo ahí, que es el bloqueo de los engranajes para que no giren hacia el lado incorrecto. Es una piecilla que me dio bastante guerra. A la hora de poner la tapa, eh, hay que intentar que esté lo más recta posible, porque luego si la metemos ya inclinada vamos a tener que volver a abrir. La sujetamos hacia atrás para enganchar, para poder meter el otro engranaje. Y si vemos que al meter el engranaje se nos soltó, lo giramos hacia atrás el propio engranaje hasta que termine alojando, ¿de acuerdo? Pero como os digo, este me dio un poco de guerra. Quizás si hubiese puesto un punto en el agujero, puse un poquito, pero quizás fue muy poco. Si hubiese puesto un poquito más para que se me quedase pegado, como el truco de las arandelas que os comenté. Sí, sí, sí. Enseguida.
Bueno, os voy a adelantar que cuando os toque cerrar el gearbox, no todos los engranajes van a encajar con los agujeros de los rodamientos, o el bloqueo este va a entrar en, en el lugar que tiene que ir alojado. Lo que se suele hacer es con algún tipo de herramienta muy fina, como por ejemplo los destornilladores de precisión, ir metiendo el destornillador de precisión por los agujeros y ir encajando con el destornillador, ir moviéndolos hasta que los llegues a colocar correctamente, ¿de acuerdo? Quizá es lo más difícil del montaje y desmontaje de todo el gear. Porque luego a la hora de alojar el muelle con el pistón para que no salte, bueno, pues con un poco colocando los dedos y el juego con el destornillador apretando hacia abajo, no es difícil cerrarlo, ¿de acuerdo? Lo difícil de llegar a cerrarlo es eso, encajar los engranajes que te queden Sí, bien paralelos al gear y que encajen a la primera por el agujero es muy difícil. Bueno, aquí vemos cómo comprime el pistón. En esta réplica suele comprimir por velocidad, no comprime al 100%, sino que al hacer la compresión la junta deja pasar un poquito de aire para facilitar así la velocidad del cilindro, del pistón, perdón, el cual por la fricción con el calor acaba comprimiendo al 100%, ¿eh? Este tipo de compresión en estas réplicas lo que nos hace es que vamos a poder llegar a montar con muelles más pequeños, vamos a poder llegar a conseguir una buena cantidad de FPS al utilizar este tipo de ventanas, como la que podéis ver en el cilindro. El cilindro lleva esa ventana y lo que hace es que también reduce el volumen de compresión, facilitando así la velocidad también del pistón. Esa ventana os comento que no va alojada en cualquier sitio del cilindro, sino que va acorde con el cañón que tengamos, ¿no? Va acorde con el volumen de aire que alojaría el cañón. Por eso a veces cuando montamos, por ejemplo, en réplicas de asalto cañones un poco largos, y no sabemos el tipo de cilindro que llevan, pues tenemos que tener cuidado, porque montar un cañón un poco largo en un cilindro que esté ventilado, que su volumen es muy pequeño, vamos a perder muchos FPS. La bola casi, cuando el recorrido del pistón ya haya acabado, la bola no salió todavía del cañón y no vamos a optimizar ese tipo de cañones con este tipo de cilindros, ¿de acuerdo? Tiene que ir todo en un conjunto.
Bueno, ya os digo, no carguéis mucho los engranajes ni el gear de grasa. Sí que tengan grasa, más que quizá otras piezas, pero que no sean pegotes. Vale, cuando lo montáis es muy importante que el último diente esté por detrás del pistón, ¿vale? En, en sentido a las agujas del reloj, el último diente debería estar como a partir de las 11 hacia atrás, ¿de acuerdo? Que no lleguen a enganchar con el pistón, para que cuando montéis el gear y peguéis el primer disparo, haga todo el recorrido y engrane donde debe. Porque si lo dejáis ya engranado, probablemente al disparar os vais a cargar un diente del pistón. Vale. Aquí está la piecilla en cuestión dándome guerra. Vale. ¿Veis cómo sujeto con la mano los engranajes? ¿De acuerdo? Y colocamos la guía. Estas guías que estoy colocando se sujetan bastante bien cuando quito el destornillador. Pero bueno, tener siempre tener siempre cuidado con ello, no vaya a ser que una vez que lo tengáis montado salte todo. Vale, como podéis ver estoy haciendo fuerza siempre con el destornillador hacia abajo, porque de esta manera el muelle, que tiene mucha presión, si no queda doblado hacia arriba, dificultando el cierre del gear. Bueno, los primeros tornillos que suelo montar son en cruz, para hacer las pruebas de que está todo bien. No monto todos los tornillos, sino que los monto en cruz, que de manera que sujeten bien el gear, porque la verdad que sí que hay diferencia de poner 3 o 4 tornillos en el gear a ponerlos todos, ¿de acuerdo? Sobre todo a la hora de colocar los sims y ajustarlo. Volvemos a colocar el gear en el low receiver. Vale. Ese pasador está bastante durillo, entonces le echo un poquito de grasa. Compruebo que todo está correcto y instalo el pistolete. Acordaos siempre de las posiciones de los cables y del motor cuando lo desmontasteis. Os aconsejo hacer la foto esa o tomar algún tipo de referencia. Vale, alojamos los cables por el lateral para que cuando coloquemos la tapa el motor pueda subir y bajar con el muelle.
Bueno, vamos a probar el conjunto. Bueno, os voy a enseñar una cosa muy importante, y es que si no sabéis, podéis estar jugando, y los últimos disparos podéis hacerlos en automático y guardar la réplica así, y notar cuando la volvéis a coger que bajó la potencia, ¿de acuerdo? Os voy a explicar por qué. Cuando disparamos en automático pasa esto: queda el pistón retraído muchas veces, no siempre. Entonces, cuando guardamos la réplica así, disparando en auto y con el pistón retraído, el muelle también queda retraído, y cuando pase un tiempo va a perder potencia. ¿De acuerdo? Os aconsejo los últimos disparos hacerlos en semiautomático, que siempre va a terminar el recorrido. Espero que os haya gustado el vídeo, que os ayude, y un saludo.